Estamos de vuelta, segundo bloque de Punto Penal en U Autónoma TV, con Universidad Autónoma más Universidad y con el alto auspicio de Casa Birra. Hoy tenemos un invitado muy especial, para mí el hincha más emblemático de Deportes Temuco. Si me preguntan a mí con quién asocio Temuco es con esta persona. Presidente en sus mejores años, un hombre regionalista, yo lo voy a presentar como un servidor público, que en las cosas que ha hecho como presidente de la institución, también en otros cargos públicos, siempre se ha preocupado del bienestar y de la satisfacción de la comunidad, más allá del beneficio para sí mismo, una persona que ha llegado al servicio público, incluyo lo que es Deportes Temuco, para servir y no para servirse. Quiero saludar a Mauricio Giechmann. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Mauricio. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación y gracias por la presentación también. Oye, recordemos los buenos tiempos de Temuco primero. ¿Cómo nace esa pasión tuya por el equipo? ¿Desde cuándo es ese fanatismo por Deportes Temuco? De toda la vida. Mira, bueno, esta historia la he contado varias veces, pero yo tengo una foto cuando cumplí 5 años, pedí de regalo de cumpleaños el uniforme de Green Cross. 5 años cumplí, yo nací en el 62, o sea, el año 67 yo pedí de regalo de cumpleaños el uniforme Green Cross y tengo una foto a los 5 años con esa camiseta. Entonces piensa tú que a esa edad ya la pasión existía. Después yo siempre digo que fui como una persona atípica, porque siempre el hincha sueña con ser el goleador del equipo, y yo soñaba de cabro chico con ser el presidente del equipo. ¿En serio? Yo a mi papá le pedía, consígueme de llevarme a una reunión de directorio para ver qué se habla ahí, no para ir a ver un entrenamiento. Entonces era como extraño. Y después, en los años de universidad, siempre teníamos un grupo de hinchas, estudiaban en Valdivia, y que decíamos, el día que salgamos a la universidad tenemos que llevar a Temuco a ser campeón en Tokio, porque en ese tiempo se disputaba la final intercontinental entre el ganador de la Libertadores y el ganador de la Champions en Tokio. Entonces nosotros queríamos ser el campeón de la Libertadores y llegar con Temuco a Tokio. Esa era la locura de esos años. Ambicioso sueño. Hola Mauricio, Carlos Domínguez por acá en Temuco. Hola, linda corbata, Carlos. Sí, verde, en homenaje a nuestro club Deportes Temuco. Quería preguntarte para hacer un paralelo para que la gente de hoy día, los jóvenes entiendan. En tu época, para llegar a ser presidente por Temuco, tienes que ser electo por los socios, ¿cierto? No era como hoy, que alguien con plata puede comprar las acciones de un equipo y hacerse presidente. ¿Cómo fue ese proceso en el cual llegaste a ser presidente? ¿Primero fuiste dirigente? ¿Te votaron? ¿Te eligieron en qué año? ¿Cómo llegaste a la presidencia del club Deportes Temuco? Bueno, fue un proceso. En ese tiempo los estatutos indicaban que se tenía que hacer una elección al año, donde se rendía cuentas, se entregaban los balances, se hacía una asamblea de socios, se daba a conocer lo que fue el año y se llamaba a postulación para la presidencia. Así se hacía año a año, pero cuando nosotros entramos, el grupo que entró, en ese tiempo el presidente era Germán Becker, que en paz descanse, que llevaba 27 años a cargo del club. Y nosotros nos acercamos a él a decirle que el club no estaba andando bien, que podría darle la oportunidad a gente joven. Y fue como una intervención que hicimos. Él dio un paso al costado y durante 3 meses hicimos una reorganización del club. Arreglamos algunas cosas que no estaban funcionando. Esto estoy hablando el 2 de febrero del año 90. Y a los 3 meses llamamos a la asamblea para dar a conocer la organización que estábamos haciendo, y ahí formalizamos, y desde ahí en adelante presidente en forma estatutaria, por así decirlo. Mauricio, vamos un poco a esa campaña que es recordada por muchos, la campaña del 91. Creo que el torneo tuvo 2 ruedas. Yo me acuerdo haber estado en un partido con Puerto Montt, que Temuco lo pierde de local, y después de ese partido Temuco se va para arriba y termina ganando. ¿Cómo recuerdas esa temporada donde Temuco vuelve a primera división después de muchos años? Sí, lo primero, decir que esa fue la primera vez en la historia que Temuco llegó a la primera división en la cancha, porque anteriormente Temuco había llegado a primera división por fusionarse con el Green Cross de Santiago, o por un decreto de un presidente de la
antigua asociación de fútbol, Rolando Molina, que por decreto subieron a primera división a 3 clubes, creo que fue Ranger, Antofagasta y Temuco. Entonces, nunca Temuco había llegado deportivamente a primera división, entonces fue un logro maravilloso. Recuerdo el carnaval que había en las calles, o la penúltima fecha cuando había que ganarle a Iberia en Los Ángeles, que era como un clásico, un rival que nunca podíamos derrotar de visita, y dijimos, la única forma de ganar allá es jugar en Los Ángeles, pero de local. Y contratamos un tren, que le llamamos el tren a primera. Y ese tren, un tren con 14 vagones, especie de charter, por así decirlo, lo llevamos, imagínate, cada vagón hacía 96 personas. O sea, el puro tren llevaba 1.400 personas, entonces, aparte de todos los buses y autos particulares que fueron, y ganamos 2-1 Iberia, y se llegó a la última fecha donde se definió con Colchagua y se produjo el ascenso. Pues entonces fueron unos partidos maravillosos, y en ese tiempo con el estadio antiguo, donde superamos largamente las 20.000 personas de asistencia. Yo hay dos preguntas que siempre yo no conozco personalmente a Mauricio todavía, hay dos preguntas que siempre le he querido hacer en la vida, que te voy a interrumpir, Cristian, para preguntar la primera que le he querido hacer. Partido con Colchagua, estábamos en el estadio. Desmitifiquemos. ¿Cómo lo hicieron para meterle 7 goles a Colchagua? Hubo una intervención, yo vi a Valdir Pereira tirar un penal a la luna ese día, pero lejísimos del arco. Había que hacerle, creo que no eran 7, había que hacerle 4, le hicieron 7, pero fue rarísimo ese partido. Sí, pero fíjate que siempre se ha hablado, hay malas voces que han hablado eso, pero el equipo fue campeón, y no se le ganó solo a Colchagua, se le ganaron a muchos equipos, y ese día, para ser campeón, se tenían que dar una serie de resultados. Tenía que Puerto Montt no ganarle no perder con Soín Cabata en Puerto Montt, Huachipato perder con Iquique, y perdió 1-0 con gol a los 40 del segundo tiempo, gol de Johnny Cortés, todavía me acuerdo, y Temuco ganar por una diferencia de 3 goles, y ganamos 7-0, pero también le ganamos 6-2 a Cobreloa, entonces, en primera división, y a tantos otros que le pasamos la máquina por encima aquí. Entonces, creo que absurdo traer eso, como dudar de esa legítima campaña que fue el título de puros pelambres nomás. Desmitificamos nomás. Pura gente que habla cosas, desmitificamos eso. Sí, porque, o sea, el 93 llegamos a Liguilla Copa Libertadores, el 95 llegamos a Liguilla Copa Libertadores, entonces, no sé, tendríamos que haber tenido el Cerroñelol de billete y empujar a todos los rivales para cumplir esos objetivos. Oye, y antes de darle paso al otro, lo dejamos un segundo. Antes de darle paso a los... En el tiempo siempre uno pone las cosas en perspectiva. Y Temuco en el año 91 tuvo a Luis Santibáñez de entrenador, que fue mundialista al 82. Y quien reemplazó a Santibáñez fue Cayetano Reyes, que es el entrenador de Paraguay en el Mundial del año 86. O sea, yo era niño en esa época y no mencionaba esto. Pero si dijeran que hoy día Temuco trae el entrenador de Paraguay del Mundial del 2014, por ejemplo, sería un tremendo bombazo. ¿Cómo fue en esa época? ¿Cómo trajeron entrenadores de categoría mundial a esta ciudad, que era en ese momento, creo, el fútbol más austral del mundo? ¿Cómo se gestionaba eso? Yo creo que es atreverse. Por ejemplo, Luis Santibáñez, imagínate el 82, cuando él lleva a Chile al Mundial de España. Yo estaba en segundo año de la universidad, entonces ver a Santibáñez era un ídolo, o sea, era como contratar a Bielsa, era una cosa de loco ir a sentarme con él y proponerle un contrato. Y le propusimos un contrato de locos, digamos, o sea, un sueldo muy barato, pero un premio muy contundente por lograr el objetivo. Entonces nosotros dijimos, si nos acepta estas condiciones, y se lleva el premio por subir, para subir vamos a tener que ir en primer lugar y llenar los estadios. Entonces, así hicimos el contrato, recuerdo, con Luis Santibáñez, por ejemplo. Entonces, son cosas que se logran, son temas de gestión también. Antes déjame hacer la última pregunta, Mauricio, pues lo dejo a ustedes, que siempre he tenido esta duda. Después de subir, después de lograr el ascenso, lo que yo recuerdo, pero ya una memoria más de niño, es que se fueron la mayoría de los jugadores
que subieron con Temuco a primera y se quedaron, me acuerdo, se quedó Matamala, se quedó el arquero que era Torres, Villarroel y quizás algún otro. Fue una decisión desde el punto de vista ya profesional, el tema de entender que no puedo continuar con este grupo de jugadores que, si bien fue leal, no están aptos para primera, tengo que cambiar a todo el equipo por gente que sea primera. ¿Fue una decisión desde lo profesional, desde la gestión difícil o no lo fue? Por supuesto que es difícil, y quizás el error que cometen muchos equipos que suben, porque tú te sientes totalmente agradecido con esos jugadores para toda la vida. Entonces, qué mejor premio que renovarles el contrato, pero tienes que formar un equipo que compita en primera, que es otra división y que son otras las obligaciones. Entonces hay que adecuarse a eso. Además también no todos son decisiones propias, hay algunos que tenían otro horizonte. Recuerdo que habían jugadores a préstamo de Colo-Colo, Nelson Sandoval, Hernán Muñoz, Emilio Fuentes, que ellos no tenían la posibilidad de seguir aunque lo hubiéramos querido. Entonces algunos sí obedecen a lo que tú dices, pero otros también partieron porque ellos tenían otras posibilidades. El goleador del campeonato ese fue Nelson Sandoval, y por edad y por condiciones lo quisiéramos haber retenido, pero él tenía el sueño de ocupar un puesto en Colo-Colo, pelear una opción, entonces no fue posible retenerlo. Cristian, adelante. Sí, hola Mauricio, buenas noches. Cristian Cifuentes por acá. A ver, yo creo que acá vamos a apelar un poco a quienes nos están viendo, quienes son contemporáneos a nosotros. Tú recién hablabas de ese tren que con 14 vagones, si no me equivoco. ¿Cómo se logra enlazar al hincha para que se involucre en una campaña? Porque, a ver, si lo llevamos a la actualidad, hoy día ninguna posibilidad que eso pase, al menos que estemos hablando de los 3 equipos grandes. Pero el recuerdo que a ti te queda, que cómo se gestó eso, y lo que tú veías en las calles, porque los que somos de región sabemos que cuando el equipo de la región está haciendo una buena campaña, la gente lo sigue, la gente se levanta temprano, anda mucho más contenta. Entonces, ¿cómo viviste esa época de cuando la gente lo acompañó? Porque, insisto, llevar un tren, el tren a primera, ver lo que la gente les decía en la calle, comparándolo con hoy en día, que, no sé, o sea, si no ir al estadio hoy es demasiado peligroso. Entonces, ¿cómo esos puntos de comparación? Mira, yo en una cosa discrepo, ¿eh? No es que esto sea tema de los 3 grandes. Yo creo que la ciudad que hace bien las cosas, el equipo que gestiona bien las cosas, lo logra. Y te pongo como ejemplo hoy día el entusiasmo que hay en Curicó, el entusiasmo que hay en Chillán con Ñublense, y equipos que quizás no suenan tanto, que Arica está llevando mucha gente porque está a punto de ganar la segunda división. Entonces, yo creo que va de la mano con la campaña, obviamente, pero tiene mucho que ver con el involucramiento de quienes dirigen el club con la ciudadanía. En la medida que el hincha pueda participar, tenga promociones. Yo recuerdo hacía la Galería Cautín, que históricamente ha estado vacía. Nosotros durante años la tuvimos con 5.000 asistentes a la Galería Cautín, o sea, te quedaban los otros 15.000 asientos disponibles para venderlos, pero teníamos un convenio con un supermercado que a sus clientes le entregaba esos 5.000 asientos. Entonces, nosotros, un partido, si había terremoto, teníamos 5.000 personas, ¿entiendes? Partíamos de ahí. Entonces, son cosas de gestión. A los jugadores, los días sábados en la mañana, los llevábamos al centro, hacíamos convenios con tiendas y estaban en la puerta de esas tiendas vendiendo entradas ellos mismos. Entonces, ese involucramiento con el hincha. Fíjate que ese tren a primera, el tren a Los Ángeles, nunca ha existido un tren de Temuco a Los Ángeles. Fue una ruta que la hicimos solamente para ese día. Notable. Y a la vuelta el tren demoró muchísimo. Por los ramales y todo, demoró mucho en llegar. Y Deportes Temuco ese día se demoró mucho en volver porque, cosas tras bambalinas, Armando Jara, que salió sorteado, uno de los sorteados para el doping, no había caso que orinara. Entonces demorábamos, le dábamos hasta cerveza y no se podía partir. Entonces llegamos muy tarde a Temuco, y cuando el bus venía a la altura del Country Club,
Luis Santibáñez siente un pito de un tren y dice, no, serán esos pobres hinchas que recién vienen ahí, se merecen un reconocimiento. Y hemos llevado el bus del equipo, el bus oficial del equipo, a la estación a recibir a ese tren. No sé si alguna vez había contado esta historia. ¿Sabes que la gente bailaba en la calle en torno al bus por el hecho ese? Entonces, esas cosas, esos detalles que quizás son pequeños, pero son los que acercan a la gente al equipo. Y hoy en día, Mauricio, ¿qué se está haciendo mal? En general, acá no vamos a atacar solamente una sociedad anónima, pero por ejemplo las sociedades anónimas que básicamente son empresarios que ponen las lucas y tienen cero sentido de pertenencia con sus clubes. O sea, hoy día, ¿qué se puede hacer? Como tú bien dices, que el hincha tenga sentido de pertenencia con su equipo. O sea, hoy en día vemos la campaña de Deportes Temuco y creo que hace 2 o 3 capítulos atrás yo decía, Deportes Temuco, el primer capítulo, yo dije, Deportes Temuco para mí es un equipo de primera, con la plaza que tiene, la gente que lo acompaña, pero hoy en día la campaña no lo acompaña, viéndolo desde afuera es como, ok, estamos en primera B, no pasemos zozobra y estemos ahí, tranquilitos. O sea, hoy en día es como, ¿cómo podría cambiar? Yo no solo digo que Temuco es de primera, sino que es de los primeros de primera. En los años 90 estuvimos siempre en la primera mitad de la tabla y el 93 y 95 en Liguilla Copa Libertadores y el 93 estuvimos a un paso de entrar a la Copa Libertadores cuando los clasificados a la Copa eran 2. Entonces Temuco quedó ahí en tercer lugar, por así decirlo. Hoy día, de 16 equipos de primera división, 8 clasifican a copas internacionales. Entonces tú tienes que ser de la mitad mala para no entrar en un torneo internacional. Entonces para mí Temuco siempre debería estar en Libertadores o en la Sudamericana. Pero ¿qué sentimientos te despierta ver ahora cómo está Temuco? Y a mí, esto es un juicio mío, yo lo veo alejado de la comunidad, alejado de los hinchas. Cero sentido de pertenencia. Creo que la gestión de un equipo de fútbol, y por eso me refería a Mauricio como servidor público, es una industria, llamémoslo así, pero con un enorme impacto social. Tú no lo puedes gestionar como una empresa, tienes que dedicarlo a los hinchas. ¿Qué sentimiento te agrego algo, perdón, la transparencia. Antes, cuando en mi época, cuando yo era chico, mi papá me llevaba al estadio, se daba el público local, el público visita y la recaudación. Eso hoy en día es imposible. ¿Qué sentimiento te despierta tú como hincha fanático de esto, lo que está pasando no con el equipo, si los resultados pueden ser malos, pero con el alejamiento que hay de la comunidad, si es que lo percibes así? Sí, lo percibo así totalmente y me da una pena tremenda. Es un sentimiento de pena porque hoy día, lamentablemente, con esta figura de la sociedad anónima, el equipo que representa una región es de un particular. Y ahí uno no se puede meter, entonces es una lata tremenda porque no hay ese afiatamiento entre el público y la institución, pero eso no tiene que ver con la figura de sociedad anónima, tiene que ver con el dueño de la sociedad anónima, porque hay sociedades anónimas que sí funcionan bien. Veamos el caso de Católica, que podríamos decir que es brillante, o el caso de lo que hablábamos recién, Ñublense, el caso de O'Higgins de Rancagua, y fíjate que O'Higgins de Rancagua el dueño no es un rancagüino, no es un hincha de O'Higgins, es Ricardo Humor, que es hincha de Palestino, que compró esta institución, invirtió en ella, pero ha sabido cómo darle facilidades, cómo mantener el estadio con público. Entonces, no es un tema de que la figura es sociedad anónima, es un tema de gestión. Lamentablemente, en los descuentos ya en la entrevista. Una última pregunta. Mauricio, recuerdo que tú dijiste una frase una vez: Temuco es un carnaval, San Carlos es un funeral. Oiga, pero ¿por qué me hacen esto? Todos los años Mauricio Giesman recordándome lo que pasó. ¿Te acuerdas de ese partido? Qué buena memoria, claro, eso cantamos el 15 de enero del 94, cuando el mítico gol de Peña en el último minuto. Oye, ese fue el mejor, el año 93, que nos están llamando comerciales, ya yo me encantaría seguir hablando, nos vamos a pasar un poquito. El 93, ¿el mejor equipo de la historia de Deportes Temuco? Para mí sí, para mí el mejor equipo. ¿Y quién es el mejor jugador que te tocó ver en Deportes Temuco?
Mira, aquí soy tan amigo con los jugadores hasta el día de hoy que da lata de repente inclinarse por uno. Fraquia fue muy cariñoso contigo, debo decirte, la entrevista fue muy diferente contigo, si la puedes ver. ¿Quién? Marcelo Fraquia. Sí, la verdad tenemos un WhatsApp hasta el día de hoy. Tengo un WhatsApp de Temuco 91 y un WhatsApp de Temuco 93 al 96, donde está Álvaro Peña, Docabo, Carlos María Morales, Fraquia, Latín, Reinero, Ronald Llávar, José Ortega, Osvaldo Villegas, Armando Jara. Y conversamos a diario, comentamos cosas del fútbol y de la familia y mantenemos esa unión. Pero para mí, fíjate que para muchos es Fraquia el mejor jugador y obviamente un excelente jugador, pero yo me inclino por Marcelo Bachino como el mejor que vi con la camiseta de Temuco. Oye, pero ahí, Carlos, dale la pregunta tú, yo sé cuál la vas a hacer. No. Tengo una duda buscando la historia de Marcelo Bachino. Él fue mundialista juvenil en el año 79 con Argentina, campeón del mundo sub-20, junto a Maradona. Junto a Maradona y Ramón Díaz. Lo consideran un defensa central. Cuando uno busca la historia de Bachino en Boca, aparece como defensa central, y luego en Temuco fue el 10, el creador. Claro, allá era el 5. ¿Fue defensa en alguna época de su vida o están mal los archivos de Boca? ¿Qué sabes tú de eso, por favor? No, la verdad, yo siempre supe que él fue el 5 en Argentina y no sé en qué momento se transformó en volante de creación, porque aquí desde que llegó y como lo trajimos llegó de 10, porque aquí tuvo un paso fugaz por Coquimbo, que en Coquimbo no fichó y después se fue a Rangers de Talca. Y en Rangers de Talca, no sé si muchos conocen esta historia, fue finiquitado porque le dio un doping positivo. Y ahí fue que nosotros lo encontramos, este jugador dado de baja, sin posibilidades, y dijimos, juguémonos por Bachino y le damos la oportunidad. Además, que en esa condición nos permitió acceder a un pago que podíamos hacer, porque estaba en una situación que él necesitaba reinsertarse en el fútbol. Y así fue como Marcelo Bachino el año 91 llegó a Deportes Temuco. Gran figura. Oye, sí, me encantaría seguir conversando con Mauricio, nos pasa lo mismo todas las veces, se nos acabó el tiempo. Mauricio, yo quiero agradecerte, enviarte un gran abrazo, ha sido un momento muy grato para mí, me saqué las 2 preguntas que siempre tuve dudas, y esta es tu casa, Mauricio, si cuando quieras, si queremos hacer algo de Deportes Temuco, si quieres venir a hablar más, UATV, tú estuviste antes acá, hiciste cosas acá, esta es tu casa. Así que te mando un gran abrazo y muchísimas gracias, Mauricio. Oye, muchas gracias a usted, realmente demasiado corto, pero sí, pues. Bueno, cuando se trata de fútbol, de Deportes Temuco, siempre... Pasa volando. Lo que pasa es que con las elecciones hay un problema de los espacios del estudio, entonces pasar la franja y tenemos que hacerlo medio rápido. Pero hagamos compromiso por una segunda entrevista, una vez que pase la elección y tengamos más tiempo acá en el estudio. Dejamos comprometido. ¿Te parece, Mauricio? Sí, feliz, cuando quieran. Oye, Mauricio, muchas gracias y vamos a una pausa y volvemos. Gracias, Mauricio, hasta luego. Oye, y así como despedía el programa que teníamos en la Autónoma al Viernes Conectado, me despido de ustedes con un abrazo de pije. Gracias, Mauricio. Gracias. Gracias, Mauricio.